En el día de hoy nosotros tenemos una invitada vía Skype y vamos a conversar o hacer una introducción, podríamos decir, en lo que es la ley de extinción de dominio que se está conociendo en el Congreso. Y digo introducción porque no podemos abocarnos a hacer un análisis de una ley que aún no ha sido aprobada y que poco se conoce de ella. Nosotros vamos a ir, pues, ponderando desde nuestro punto de vista lo que es la ley de extinción de dominio. Vamos a dar los buenos días y la bienvenida a la licenciada Doris Guerrero, quien es experta en el registro civil y comercial y la ley de extinción de dominio. Buenos días y bienvenida, dama. Buenos días, Wilson. Muchas gracias por tu invitación. Buenos días a todo tu público. Estamos aquí, como siempre, para servirte en esas orientaciones tan puntuales a las que tú te das la tarea cada domingo. Gracias del alma por siempre, pues, estar dispuesta a colaborarnos cada vez que nosotros, pues, tocamos esa puerta. Mi pana Víctor está bien, ¿verdad que sí? Claro. Soy amigo personal. Vamos a hablar de esto, Dori. Hablemos del concepto de extinción de dominio. Es una ley que cursa en el Congreso Nacional y, como decía en el intro, pretendemos hacer un esbozo de la ley, porque todavía la ley no se conoce como tal, es decir, no ha sido aprobada como tal para saber qué vamos a discutir, qué vamos a debatir. Y es bueno que la población, pues, desde ya comience a darse cuenta y a conocer la ley, porque una de las debilidades que tenemos los dominicanos es el desconocimiento de herramientas importantísimas que tenemos y por ignorancia no sacamos el suficiente provecho. Otro problema que tenemos nosotros es como sociedad y es que nos avalanchamos en contra de, sin analizar cuáles son las aristas que puedan ser positivas en un proceso que se determine. Por eso nosotros apostamos al análisis objetivo en este sentido. Hablemos de extinción de dominio. Cuando hablamos de extinción de dominio, ¿cuál es el concepto que podemos desarrollar? Mira, Wilson, la extinción de dominio no es más que un instituto jurídico o instrumento jurídico de carácter y contenido, o sea, de carácter real, pero de contenido patrimonial, o sea, todo lo que genera bienes pecuniarios económicos. Y esto no consiste, esto consiste en lo que es la pérdida de todos esos derechos patrimoniales sobre los bienes de origen o destino ilícito. Quiero que te quede un poquito en la memoria y a los televidentes también estas dos palabras, origen o destino ilícito, porque más adelante van a ver por qué la importancia de esto que está dentro de lo que es el concepto de extinción de dominio. ¿Qué pasa con todas esas herramientas? Primero hay que declararlas. Entonces, luego de que son declaradas, esto tiene ya lo que son todas las consecuencias legales que acarrea, con finalmente el traspaso a favor del Estado Dominicano. Esta es lo que engloba el concepto de extinción de dominio. O sea, que no es más que le quitamos a aquellas personas que de manera ilícita se han apropiado o han adquirido o han utilizado de instrumento algún tipo de bien, sea inmueble o mueble, cualquiera de las dos, para la comisión de delitos. Charity, pues esa ley es buena. Digamos que sí. ¿Dónde está la satanización de la misma? ¿Qué es lo que pasa? Mira, constitucionalmente nosotros tenemos varios preceptos y varios mandamientos inclusive, que la Constitución desde su inicio, digamos, de haber sido concebida y sus posteriores modificaciones, tiene la presencia de ese instituto jurídico, de ese instrumento jurídico como es el decomiso civil. Nos manda como un decomiso civil, pero también de manera específica la Constitución plantea lo que es la extinción de dominio. Bien, la extensión... lo que es la extinción de dominio lo plantea de manera específica la Constitución. Si nos vamos a lo que es el artículo 51, tiene dos numerales que hacen, digamos que, o sea, no deja la letra en blanca, sino que hace énfasis
en lo que debe de ser con relación a ese instrumento jurídico de lo que es extinción de dominio. También lo plantea como un decomiso civil, que también lo tenemos nosotros en nuestra legislación de nuestros códigos de civil y de procedimiento civil, lo que es el decomiso civil. Pero ya un poquito más adelante te voy a decir con relación a eso. Mira, sí. Con relación a este artículo, específicamente el numeral 5, nos plantea de manera específica cuáles son las protecciones que tienen de los derechos fundamentales las personas, pero también dice que esa protección, el derecho fundamental es una propiedad, ¿verdad?, de los bienes, lo protege, pero también dice que sean de origen lícita, o sea, que sean adquiridos de manera legal, de una actividad comercial o un trabajo o un oficio legal. Entonces ya esto nos deja bien claro que si usted adquiere un bien por medio de alguna actividad ilícita, entonces ya usted está yendo en contra de lo que es la Constitución. Pero también de manera específica establece que estos bienes solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso civil mediante sentencia definitiva, que eso ahí la Constitución tiene, digamos que no es un impas con la ley, sino como... O no la Constitución, sino la ley tiene un impas. La ley tiene un impas con la Constitución, porque la Constitución tiene supremacía. Claro, por encima de todo. Igual cuando nos vamos al numeral 6 de este artículo, del artículo 51, que si ustedes se van y verifican y buscan el proyecto de ley que está siendo revisado, que fue ya aprobado en el Senado, que va a pasar primero a una segunda revisión y luego va a la Cámara Baja para luego ir al Poder Ejecutivo y demás, ¿verdad? O sea, el trayecto que recogen las leyes, si la población busca esto, se puede dar cuenta que dentro de los primeros considerandos que toma en cuenta este proyecto de ley para su creación son específicamente este artículo con esos numerales, porque son este mandato constitucional que nos dice, mira, si te tienes que como nación crear una ley especial para poder hacer el control de este instrumento jurídico y de esos bienes que se generan por medio acciones ilícitas, delictivas y otras tantas criminales. Bien, entonces sí, nuestra Constitución nos manda a que tenemos que tenerlo. ¿Por qué no tenerlo? Como te decía al principio, tenemos también un proceso que está debidamente definido civil de decomiso de bienes. O sea, eso es algo que existe. Y si lo tenemos, ¿por qué entonces la ley? Si lo tenemos en el Código Procesal Civil, ¿verdad? Civil y comercial. Si lo tenemos ahí, ¿por qué entonces hacer una ley para esto? ¿No entraría esa ley en contradicción con el Código de Procedimiento Civil? No. Mira lo que pasa, Wilson. Es que cuando tú tienes ya una ley específica para una tipología de delitos y lo tipificas todo, como los crímenes van surgiendo y van creándose nuevos, así como la ley tiene que crear nuevos instrumentos jurídicos para el control, la prevención, las sanciones y demás, de igual manera la delincuencia se va actualizando. Se va modernizando. Sí, o sea, cada vez. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, Latinoamérica y el Caribe, tiene lo que es una normativa, no quiero llamarle ley, o sea, muchos juristas le llaman como ley modelo, pero realmente es como una normativa que nos dice a todas las naciones, a todos los países, cuáles son las líneas que debemos seguir en cuanto a lo que es la prevención, la persecución, las sanciones y un sinnúmero de cosas. Nosotros como signatarios de Gafi, de las 40 recomendaciones de Gafi, entre otras, entre otros tratados que hemos sido signatarios como país, no tenemos que acoger, pero no porque nos los impongan, sino porque, como vemos, Latinoamérica viene siendo un recorrido de un crecimiento y un auge delictivo de cosas que en las décadas de los años 70, 80 y 90 no eran tipificados.
y tampoco no tenían una relevancia de, digamos, con la persecución y la prevención que deben de tener hoy en día, porque así como se va todo renovando, tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevos alcances, entonces, todo se va renovando, los crímenes y delitos y también el ordenamiento jurídico. Entonces, si tomamos en cuenta, por ejemplo, países como Colombia, que vienen haciendo, que digamos que puede ser el modelo en estos momentos o hasta ahora de estos juicios de extinción de dominio, igual el modelo en persecución y prevención del lavado de activos y del narcotráfico y demás. Entonces, nosotros debemos ver las lecciones aprendidas de estas naciones y tomar en cuenta esas recomendaciones que de manera, digamos, universal para todo lo que es Latinoamérica, contiene esto. Entonces, esta ley, por eso es que ha habido, y tú escuchas muchas personas que no la entienden, que no saben cuáles son los posibles baches o que no le queda claro todo lo demás. Pero si leemos todo en conjunto, pues la vamos a entender un poquito mejor. Si vemos cuáles son las recomendaciones, podemos identificar, bueno, pero mira, en las recomendaciones está este tipo de delitos que aquí no lo están tomando en cuenta. Entonces, ahí sí vamos a atacar ya con conocimiento de causa, ¿verdad? Correcto. La ley constitucionalmente es un mandato, porque lo dice textualmente en el artículo 51 de la Constitución, que debe de crearse ese instrumento o instituto jurídico para lo que son la extinción de dominio. Pero, como te digo, al momento nosotros como país tenemos el proceso, el procedimiento, como quieras llamarlo, de decomiso civil. Lo único es que este procedimiento no siempre se utiliza, porque es un procedimiento y ya, no es lo mismo que una ley. Entonces ahí está la necesidad de crear la ley especial desde mi punto de vista, ¿verdad? Básicamente la necesidad de que no sea simplemente un procedimiento que es si se quiere o no aplicar. No es lo mismo que si existe una ley especial específicamente para este tipo de procedimiento, donde engloba todas las tipificaciones jurídicas que están debidamente delimitadas y con sus posteriores revisiones poder incorporar nuevos delitos y crímenes que vayan surgiendo. Pero qué graciosos son nuestros legisladores cuando crearon el Código Procesal Civil, es decir, un procedimiento de si quiere se hace, si quiere no se hace, se tranca, pero no se le decomisan los bienes y sigue siendo millonario. Pero no podría modificarse, no hubiese sido un camino menos tortuoso la modificación de ese código civil. Es que seguiría siendo un procedimiento, es por eso la necesidad de una ley especial, es que tú dentro de un código donde te abarca tantas cosas, no puedes tener un detalle y la tipificación de tantos delitos y crímenes como lo que podría tener en conjunto una ley especial y específica para este tipo de acción. Esto nos queda claro, ¿verdad? Que estamos claros nosotros ya, de que ciertamente debe haber una ley de extinción de dominio en la República Dominicana. Uno por mandato constitucional y otro porque el crimen hace años se le ha adelantado a las autoridades. Antes la fabricación de autos y la velocidad surgió precisamente de que tú fabricabas un auto, pero el delincuente le gustaba ponerle más caballo de fuerza. E iban a las agencias, a la casa fabricante, a pagar dinero para que le diera más velocidad, para que la policía no los alcanzara. ¿Tú te imaginas el millaje que hubiese que ponerle hoy a las autoridades para que los delincuentes, Víctor, mi hijo, me dio de ropa, para que los delincuentes, pues, la policía los pueda alcanzar? Sería mucho millaje. Entonces,
En este artículo 4, numeral 2 de este proyecto de ley de extinción de dominio sobre efectos con relación a hechos pasados, ¿será esta la manzana de la discordia? Mira, para mí hay varias manzanas, desde mi punto de vista y desde mi análisis particular. Hay muchos paraísos. Eh, sin mencionar a Suiza, ¿verdad? No, no jamás. ¿Qué nos dice el artículo 4? El artículo 4 está fundamentado de la ley en lo que serían 6 principios fundamentales. Esos son los principios que van a regir la ley. Está la autonomía, imparcialidad, independencia, juridicidad, objetividad, proporcionalidad. Hasta ahí yo estoy satisfecha completamente porque realmente es una ley autónoma, debe ser imparcial, debe tener independencia para su actuación, para poder hacer los decomisos sin tener controles de represión, de que no lo hagas, ¿verdad? La juridicidad debe de cumplir con todos los preceptos jurídicos, para la objetividad debe ser fundamentada en objetividad y la proporcionalidad de igual manera, o sea, todos los hechos punibles deben de ser confrontados en torno a su proporcionalidad. Si usted sustrajo por, vamos a decir, en una vivienda, para no hablar de corrupción administrativa, ¿verdad? Vamos a decir eso, 10 millones de pesos y usted adquirió una vivienda de 15, debe de ser proporcional. ¿Me estás entendiendo? Claro, pero perfectamente. Aquí hay un numeral que es el numeral 2 específicamente, que habla sobre los efectos con relación a hechos pasados. Que esto entra en contradicción completamente con la Constitución. Y como bien sabemos, jurídicamente, nada que esté en contradicción con la Constitución puede ser viable. Pero el solo hecho de que, por ejemplo, haya irretroactividad de la ley, se caería en un tribunal constitucional la ley completa o ese articulado. Es que mira, yo te voy a hablar, por ejemplo, de la parte técnica. Vamos a suponer, yo estoy en la defensa técnica de un imputado, donde se le va a hacer un juicio por extinción de dominio y se le van a quitar todos sus bienes que fueron producto de origen o destino ilícito. Al igual que lo que yo estoy pensando técnicamente hacer, lo van a hacer el 100% de los abogados que sean apoderados por una persona en un proceso de esta naturaleza. Por la siguiente razón. Automáticamente usted me dice lo que dice este numeral, que te lo voy a decir textualmente. Dice que este proyecto de ley de extinción de dominio sobre los efectos en relación a hechos pasados, te lo estoy leyendo inclusive para que no quede duda, dice lo siguiente: declara la extinción de dominio con independencia de que la causal de procedencia haya ocurrido con anterioridad a la vigencia de la presente ley, siempre que el hecho vinculado a los bienes fuese considerado ilícito al momento de su ocurrencia. Se supone que si estamos persiguiendo en extinción de dominio es porque fueron hechos ilícitos demostrables. Bien. Sí. Entonces, aquí es que viene la contradicción con la Constitución. El artículo 110 de nuestra Constitución nos dice textualmente que la ley solamente se aplica para el porvenir. Claro. Y que no tiene efectos retroactivos, sino cuando sea favorable para aquella persona que está siendo juzgada o condenada. En ninguno de los casos, y en ninguno de los poderes públicos la ley podrá afectar o alterar esa seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas. O sea, eso está debidamente establecido. Entonces, si yo tengo un cliente o cualquier abogado tiene un cliente que le van a aplicar esto retroactivamente, es inconstitucional. Entonces, esto es, yo creo que la principal, el principal error jurídico que contiene este instrumento, porque desde su concepción no se está tomando en cuenta lo que es este precepto constitucional. Entonces, si tú estás creando una normativa nueva, una legislación nueva, y no estás tomando en cuenta los preceptos constitucionales, entonces desde sus inicios va a tener contradicción, va a estar mal fundamentada, no va a haber
como en derecho defenderla. Porque como si yo someto un recurso a un tribunal constitucional, automáticamente leen lo que estoy solicitando, de que esa parte de que tiene un efecto retroactivo. O sea, bueno, si mi cliente cometió esos delitos en el año 1990 o en el año 2005, perfecto, pero esa ley no existía en ese momento. ¿Cómo lo hacemos? ¿Me estás entendiendo? O sea, perfectamente, pero veo, por ejemplo, que en la Dirección General de Impuestos Internos, cariñosamente conocida como la DGII, ¿verdad? Ajá, ajá. La ley tiene una retroactividad de 3 años, la aplicabilidad de la misma. Pero mira, es un poco diferente. Ahora esta Porque es el asigunismo no imperial. No, porque el hecho no es que te están aplicando una ley retroactiva. Lo que pasa es que si tú conscientemente, que son cosas diferentes, has dejado o incurriste en evasión de impuestos, no te estoy aplicando la ley retroactivamente, estoy persiguiéndote para que tú asumas tu responsabilidad de pago fiscal que evadiste. Son cosas diferentes. Excelente explicación, porque existe esa... Escuchaba en días pasados eso mismo, que quería compararse, de que Impuestos Internos, por ejemplo, lo hacía para perseguir la evasión, en ese sentido. Porque no es el mismo instrumento, no, o sea, ahí en este proceso no aplica esta parte, porque no es como que tú vas a poner, para ponerte un ejemplo de algo parecido, los cabildos o ayuntamientos de las diferentes ciudades tienen la responsabilidad de cobrarle unos impuestos Arbitrios. a los letreros. Arbitrios municipales. Sí, o sea, hay un sinnúmero, o sea, te estoy poniendo algo fuera de DGI, ¿verdad? Pero Sí. para que tú más o menos me puedas entender. Si tú instalaste un negocio y pusiste un letrero y hiciste un sinnúmero de actividades, no lo declaraste y a ti y el ayuntamiento identifica que tú estás instalado ahí desde hace 3 años, 4 años, el tiempo que tú tengas, y te mandan una factura de cobro retroactivo, no te están aplicando la ley retroactivamente, te están haciendo pagar lo que tú de manera voluntaria debiste de ir y reportar al ayuntamiento y decir, yo tengo este letrero aquí, pero no lo hacemos porque sabemos cómo funciona. O sea, no quiero solamente crucificar a aquellas personas que crean las normativas, porque si bien es cierto que dejan muchas cosas al aire y que dejan muchas cosas, a veces muchos cabos sueltos. Ni pensar que fuera en miras de que si me toca a mí no me afecte. O sea, no quisiera hacer ese juicio, pero más o menos un juicio que rueda, ¿verdad? En el voz populi. Pero es diferente totalmente. Es que si tú estás haciendo actividades económicas que tú sabes que derivan el pago de impuestos y no lo haces y te llega tu factura o te llega una persecución por parte de DGI, no te están aplicando la ley retroactivamente, que usted como ciudadano tiene una responsabilidad de realizar los pagos correspondientes a los impuestos. Muy cierto. Entonces, si a sabiendas nuestros honorables legisladores, ¿verdad?, a los que debemos guardar reverencia y gratitud por su empeño descomunal. ¿Qué tú me estás haciendo señas, Miguel? Que yo me estoy burlando. Y aquella riéndose también, ¿hacia dónde te cobra a ti? Uno serio diciendo la cosa y ustedes tergiversándola. Entonces, a sabiendas se persiste en la aprobación de esta ley de extinción de dominio, sabiéndose que es violatoria a la Constitución de la República en ese principio de irretroactividad de la ley, y que ellos bastante bien que la defienden en otros niveles. Podríamos aducir que esta es una ley, como quien dice, por encargo, vamos a cumplir contigo, te la aprobamos, pero se cayó en el tribunal, bueno, y yo cumplí, puedo ir a cobrar. Porque desgraciadamente nuestros legisladores están secuestrados por 2 instituciones. Por el populismo, que tienen que hacerse graciosos frente a la población votante, y por el Departamento de Estado para no perder la visa.
Entonces están en esas dos vertientes. Entonces, ¿cómo podríamos salvar la situación en ese sentido? Mira, Wilson, precisamente eso que tú comentas y que sé que tienes como, digamos, una inquietud con relación a eso, es la misma inquietud y lo mismo que genera, o sea, esta contradicción que así, que tangentemente se puede ver, es lo que está generando, digamos, toda la conversación con relación a esta ley. Es solo ese principio, básicamente. Bueno, ¿O hay más? ese es uno de ellos, porque hay otras cosas que son un poquito ya más técnicas con relación a los hechos ilícitos susceptibles de extinción de dominio. Que si Dios quiere, en una segunda pausa, si Dios quiere, lo vamos a desglosar con la aprobación completa, si Dios así lo permite. Muy bien. Entonces, ¿por qué queda fuera la elusión fiscal? Eso lo vamos a ver después del corte. Rebotó rápido. No, porque me lo dijiste. Exactamente. Ese es uno de los temas más importantes, la elusión fiscal, que se refiere precisamente a esos mecanismos que tú tienes que son legales, pero que no están relacionados con la actividad que tú estás ejecutando y que tú puedes a través de ellos presentarlo como gastos y evadir el pago de impuestos por lo mismo. Correctísimo. Entonces, esa es una parte que nosotros vamos a tener que dedicarle un tiempito. Podría a esa ley, por ejemplo, le quitamos el principio de la irretroactividad. ¿Sería posible? ¿O no tendría gracia? ¿Qué es lo que se busca? Yo diría que siendo sabios a nivel de todo ese equipo técnico que tiene que ver con el miramiento de este nuevo instrumento jurídico, o sea, si fuera yo, ¿verdad? Yo, Doris, con el zapato de la responsabilidad de revisión y de hacer una recomendación técnica con relación a esto, del efecto retroactivo de esta ley, hiciera lo siguiente: quitara el efecto retroactivo, pero sumara que para todos los casos con anterioridad al inicio de esta ley van a efectuarse por medio al procedimiento civil de decomiso o al procedimiento de decomiso civil. Pero eso es una buena forma de salvar la situación. Porque estoy diciendo, todas esas personas, por ejemplo, tenemos desde el 2018 aproximadamente, con múltiples casos más frecuentes en los últimos 2 años, de corrupción administrativa, básicamente esos, donde tenemos una cantidad de personas que trabajaron, hicieron un entramado para defalcar los bienes o el ACRA del Estado dominicano, que es dinero que nos pertenece a todos los ciudadanos dominicanos, porque somos quienes lo generamos. O sea, yo no puedo tener que pagar colegio privado porque el sistema de educación público no me garantiza la calidad. ¿Pero por qué no me la garantiza? Porque a donde debieran llegar recursos de X cantidad, llegan un 10%. Entonces, para que ustedes puedan ver más o menos el impacto que es cuando una persona desvía fondos del Estado, ¿verdad? Fondos estatales para su propio beneficio, es un impacto sin precedentes, porque cuando impacta la educación, impacta la salud. Son crímenes de lesa humanidad, son crímenes de lesa humanidad, sin ánimos de exagerar. No, es claro, sin ningún ánimo de exagerar, pero es correctísimo lo que dice, porque cuando yo les quito la oportunidad a una persona de tener mejor calidad de vida, le quito la oportunidad a una persona, y no estoy hablando de que se la quiten a una, es que estamos hablando de que una sociedad... A una sociedad, es que le están condenando, esclavizándolo a la ignorancia. Donde vivimos en círculos viciosos que son tan difíciles de romper, donde vivimos con precariedad de todo, donde tú llegas a un centro de salud público, o sea, no hoy, en la actualidad, no, o sea, es un comportamiento histórico de la República Dominicana.
porque no voy a decir que es este momento que estamos viviendo esto, no es un comportamiento histórico de República Dominicana que tú vas a un centro de salud público y si no buscas el medicamento de alto costo no te lo aplican. Si no tienes un amigo o una amiga, difícil de conseguir una habitación que te sea cómoda. Entonces, ¿por qué le vamos a dejar estos bienes en manos a todas estas personas que se dedicaron a hacer desviación de fondos y a enriquecimiento ilícito? ¿Por qué se lo vamos a dejar? Porque una ley esté mal fundamentada, porque no tengan una visión legislativa de crear un instrumento jurídico que realmente pueda dar respuesta a que vamos realmente a hacer un control. No, y sobre todo, por ejemplo, quedándonos en la misma Procuraduría General de la República, tú tener, por ejemplo, que no hay recursos para una casa de acogida para las mujeres maltratadas, y tú tienes que enviar a esa mujer al mismo círculo de violencia que le generará más tarde su propia muerte, o el caso, por ejemplo, de los niños huérfanos que vuelven al círculo de violencia donde desencadenó la muerte de su propia madre y muchas veces el apresamiento o el suicidio del propio padre. No hay una casa de acogida porque no hay recursos, pero sí para construirse una buena villa. Señores, estas son cosas que ronchan. Yo no sé, ya aquí lamentablemente la sangre de papito no existe, ¿verdad que no, Doris? Yo creo que no, que ya no. No, ya la sangre de papito no existe. Con 2 o 3 sangres como la de papito, el abuelo de Doris, un gran luchador sindicalista y un hombre de armas a tomar, yo creo que ya no existen en nuestro país. Pero nosotros nos fijamos, esa ley de extinción de dominio, que vamos a ver todos esos casos, si Dios quiere, después de la pausa, hay origen o destinos ilícitos, porque también yo puedo tener un ejemplo, un destino lícito, por ejemplo, hasta ahora, e invertir en destinos no lícitos. También soy pasible de la persecución de esa ley. Claro, porque todo lo que se utiliza como instrumento, ya sea para el lavado o para proporcionar la comisión de esos crímenes y delitos, es un destino. Entonces, la ley de lavado, que se tildaba de una ley de la que tú también eres experta, esa ley de lavado de activos que se tildaba como una ley sumamente avanzada, revolucionaria, no incluyó esta parte. ¿Qué hacer con los bienes? La ley se enfoca en lo que es la prevención y la persecución del hecho específico del lavado de activos. Sin embargo, sí habla de la extinción del dominio de esos bienes provenientes de la parte ilícita y también habla del proceso de decomiso civil. O sea que tenemos todo contemplado. Lo que esta ley fuera muy buena y funcionaría excelente. Esa ley fuera muy buena y funcionaría excelente, pero hay unos valores que tendríamos necesariamente que evaluar, porque esa ley sería buena ahora que contamos con la probidad de una Procuradora General de la República de armas a tomar. Una mujer que usted puede estar de acuerdo o no con ella, pero sabe que hay una persona digna en una función pública. Eso es lo que nos ha demostrado a través de la historia doña Miriam Germán, que le hemos dado seguimiento de este muchachito. Venimos escuchando ese nombre, leyendo su carta a Balaguer, la contrarrespuesta de Balaguer a doña Miriam, en fin. Y le hemos dado siempre ese seguimiento porque nos llama la atención poderosamente que es una persona de mucha fuste, como decimos. Sí, pero esa misma ley en manos de algunos, para poder leerse, que suene más bonito así, de algunos ex procuradores generales de la República, sería también peligrosa, porque esa ley se prestaría inclusive a extorsión. Entre paréntesis, negociaciones comerciales.
Para mí es un peligro en manos de cualquiera, porque hasta el abogado con menos práctica y menos experiencia se sabe perfectamente el artículo 110 de la Constitución Dominicana, que habla de la retroactividad y del efecto retroactivo. O sea que creo que hasta mi hijo de 12 años, si le pondrían un caso y dicen, no, por esto constitucionalmente no te lo pueden hacer, porque eso fue hace 20 años, hace X tiempo, entonces en este momento no es posible. Porque a mí se me hace la boca agua de quitar esa partecita de retroactividad de la ley en la República Dominicana. Sí. A mí se me hace la boca agua, tú ves, para que nos remontemos a la época de las dictaduras, que han sido las generadoras de las grandes riquezas, de familias poderosas y de apellidos sonoros en la República Dominicana. A la caída de Lilicia y a la caída de Trujillo, aquí se dio origen a importantes latifundios y apoderamiento de riquezas que el que se lee Composición Social Dominicana le quita la sonoridad a muchos apellidos que aquí se le guarda reverencia como personas dignas y honestas. A mí se me hace la boca agua. Yo quisiera que viniera una ley que comenzáramos a recoger esos chelitos. Yo entiendo que tocar la Constitución no sería... No, porque todo el mundo sabe lo que se busca. Desde mi punto de vista, yo prefiero dejar la Constitución tranquila, ahí donde está, y vamos a ponerle el procedimiento de decomiso civil para lo pasado y lo demás como está. Excelente, excelente. Sería una buena salida. Ojalá que algunos de los diputados nuestros, diputados despistados, ¿cómo es? Se me confunde la palabra. Bueno, de los que están en el Congreso, los despistados, ¿verdad? Nos esté poniendo atención en esto y ojalá pueda llevar sacar luz esa importante propuesta, que es la de manejar, como dice la licenciada Doris Guerrero, los casos anteriores, manejarlo por el Código de Procedimiento Civil y ya a posteriori pues aplicar lo que es y así quitamos ese principio de retroactividad y sería una manzana menos de la discordia. Vamos a pedirte un permisito, Doris. Nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a analizar cuáles son esos hechos susceptibles de extinción de dominio. Y ahí vamos a hablar sobre la elusión fiscal, la prescripción de la acción de extinción de dominio y otros tantos temas para que nosotros comenzamos a entender lo que es esta ley y cuál es su importancia. Bien, antes de irnos a la pausa, hablábamos de esos hechos susceptibles de la extinción de dominio. Y hablábamos de la elusión fiscal. Y escúchame que la jale así tan rápido, pero que es tanto lo que se ha hablado, lo que se ha comentado sobre el mismo. Ciertamente, Wilson, este ha sido un tema bastante discordante cuando hemos visto la estructura de esos hechos ilícitos susceptibles de extinción de dominio y que está fuera este proceso, si quisiéramos llamarlo de alguna manera. Desde el punto de vista legal, vamos a definir la elusión fiscal o como figura vamos a definirla. Mira, la elusión fiscal no es más que aquellas artimañas que hacen las empresas, instituciones y hasta personas físicas para demostrar los gastos abultados. Dígase que si tuvieron, gastos abultados, pero frecuentemente en lo que son bienes intangibles. Por ejemplo, una empresa tuvo ganancia por 40 millones, pero pasa un reporte o realiza dentro de su reporte financiero que tuvo unos gastos por 25 de alquiler de patente o compra de patente o sea, bienes intangibles. ¿Cómo podemos medírselo? ¿Cómo podemos saberlo? No hay manera. ¿Entiendes? Entonces, este es un instrumento, una artimaña que se podría tipificar y que inclusive nuestra normativa
modelo lo contempla como un delito económico, la elusión fiscal. Porque tú no vas a pagar impuestos de lo que son tus gastos. Entonces, como tú no vas a pagar impuestos de lo que son tus gastos, tú le estás diciendo, yo pagué esto, pero ¿cómo se demuestra? No hay manera. Pero que también ahí entran los bienes tangibles. Por ejemplo, yo tengo este programa, ¿verdad? Y para yo disminuir las ganancias, para pagar menos al fisco, me compro un carro de carrera y trato de pasarlo por ahí. No guarda relación ninguna un carro de carrera con un programa de televisión. Entonces, ¿eso caería en la evasión o en la elusión fiscal? Todas las artimañas que son utilizadas para evasión de pago de impuestos sobre las ganancias reales es una elusión fiscal. Es decir, que la elusión fiscal no solo se refiere a los paraísos del exterior, sino que también se refiere a los manejos que hacemos internamente en la República Dominicana. Claro que sí, o sea, abarca todo, porque cuando tú te refieres a paraísos fiscales, y no solamente eso, Wilson, sino, por ejemplo, tú tienes una empresa aquí que es una farmacéutica, para poner un ejemplo, pero tú tienes la necesidad o se le ocurre al equipo administrativo están teniendo muchas ganancias y no quieren hacer un reporte de ellas, entonces se inventan una compañía Oxford fuera del país, ¿verdad? Entonces esa compañía es la dueña de la patente que la de aquí va a comprar. Entonces el dinero que genera, los beneficios, compro la patente, tengo más gastos que beneficios y solamente reporto una parte de los beneficios para pago de impuestos. Pero no solamente es esa la implicación. Yo te voy a decir un punto más chulo todavía, que estamos ciegos y que nadie lo ha tocado. Cuando yo hago esto, muchas empresas, sobre todo aquellas empresas dedicadas a la venta de productos masivos, tienen la siguiente implicación. Cuando yo reporto que no tuve 40 millones en ganancias, sino 15, hay una normativa o unos acápites de lo que es el sector privado, que muchas veces, o sea, no es mandatorio, pero lo tienen como política muchas empresas, de que de una cantidad, o sea, que una proporción de las ganancias de las ventas sea distribuida entre la empleomanía dedicada a la fuerza de venta, o sea, aquel porcentaje que gana el equipo de venta. La bonificación. Ajá. Entonces, esa parte, cuando la empresa dice, no, yo voy a hacer elusión fiscal, porque, o sea, no lo van a decir propiamente, pero hacen las artimañas y herramientas para, entonces también ese empleado que ha sido una fuerza motriz para la generación de las ventas de esos bienes y servicios, también es afectado. Porque si yo te doy a ti el 2% de 40, no es lo mismo que yo te dé el 2% de 15, no es el mismo número. Pero también eso podría combatir fuertemente lo que es la especulación, porque las onerosas ganancias que tienen sobre todo el sector industrial en la República Dominicana, que hasta la saciedad me he cansado de decir que los precios de los productos en nuestro país no guardan relación con el costo de producción y que los márgenes de ganancias son escandalosos, onerosos. También esta ley vendría entonces de una u otra manera a frenar esto. Porque, por ejemplo, en el caso de la industria farmacéutica, y este ejemplo lo hemos hecho hasta la saciedad, 1 kilo de una sustancia X te da 10,000 pastillas. Ese kilo te sale a ti por $30, para ponerte un precio de una sustancia X. Sí, eso lo entras tú ahí, Herrera, cerca de tu casa, y lo blisteas, le metes blister, aluminio, plástico, que eso sale por 3 pesos. Y tú sacas 10,000 unidades. Cada pastilla de esa, cuando tú llegas a la farmacia, sale entre 30, 40 y hasta 50 pesos. Y cuidado. Y cuidado sin más. Y cuidado sin más. El Estado lo registra en impuestos internos. Lo registra primero en aduana, ¿verdad? El costo que le pagó $30, el arancel de los $30, porque eso queda registrado. Claro. Y el gobierno luego lo registra a través de sus ganancias en la DGI.
y ve que estas ganancias son producto de la especulación, de la carestía, del abuso de un sector, y más sin embargo termina aplaudiendo el crecimiento macroeconómico. Igual pasa, por ejemplo, tendrán que revisarse la banca comercial. Esta banca comercial que te arroja a ti una ganancia de 1.000 millones de pesos en sus activos durante un año fiscal. ¿Producto de qué? De los 10, de los 60, de los 40, de los 80 pesos, de los 120 pesos que nos descuentan de nuestros propios ahorros. Sí. Entonces, mes por mes. Mes tras no mes. Es una vez Entonces, al año, no todos los meses. Mes tras mes. Entonces, significa esto que esta ley podría ponerle un freno a la especulación, porque si va a perseguir las ganancias, las empresas tendrían que abocarse a una reingeniería. Mira, más que perseguir las ganancias, sería un control para no utilizar herramientas ni artimañas que puedan hacer desacelerar la economía. De ilusión fiscal. Más que todo es eso, porque ya el control, por ejemplo, de que tú compras algo a 10 pesos, un producto, pero vas a pasar por un proceso de manufacturación, de que tienes que tener mano de obra, alquiler, que se le imprime costos, pago de luz, o sea, todos esos costos sabemos que se le suman al producto. No es lo mismo que yo te venda un plátano que yo te venda un mangú. Porque cuando yo te vendo el mangú, yo te estoy vendiendo, mira, es el negocio entero en el mangú. ¿Entiendes? Sí, sí. Ahora, lo que no debe ser correcto es que si tú te ganaste, ya cubriendo todos los costos, 10 pesos de ese mangú, tú quieras decir que fueron 2 pesos. Ahí es que está toda la situación, ¿ves? O sea, para tú producir el mangú, tú tienes que incurrir en gastos, vamos a poner de 15 pesos. Pero tú lo estás vendiendo a 25, el mangú, tú tienes 10 pesos de ganancia, pero no le digas a esa fuerza motora en principio, o sea, lo primordial es eso, que te vendió ese mangú, que tú te ganaste 2 pesos, porque ellos van a recibir un porcentaje de esos 2 pesos. Pero sobre todo, no le diga al Estado que tú nada más te ganaste 2 pesos y esos otros 8 los tuviste también de gastos, que compraste la patente de una mantequilla en tal sitio para poder producirla aquí, o la franquicia de no sé qué, y es un sinnúmero de artimañas que bien fundamentadas son creíbles porque pasan por los procesos y no hay manera de refutarlas. Pero ¿cuántos tribunales más piensan hacer en el país? Porque ahí nada más no se van los políticos. Ahí nada más no se van los políticos. El tema y también, por ejemplo, te voy a poner un caso que fue muy sonoro, con un proceso de licitación que adquirió o que tenía, vamos a poner, el adjudicado, una persona que fue ministra, la anterior ministra de la Juventud. Sí. Tenía unos camiones alquilados a un ayuntamiento, y hubo el mismo personal de allá es que saca a la luz la situación. Pero ¿qué decía todo ese entramado? Decía que los camiones, o sea, no tengo conocimiento de causa porque desconozco completamente, pero sí escuché varias versiones en las redes y demás de un señor que fue que hizo la denuncia, que trabajaba allá. ¿Qué decía él? Que nunca iban los camiones, supuestamente. Pero ¿qué decía él también? Que supuestamente los vehículos de ellas personales o que pertenecían a la empresa que fue contratada por Viaella le suministraban combustible. Entonces, si yo como entidad pública adjudico un contrato a una compañía, que el servicio va a ser fantasma, no la compañía, el servicio va a ser fantasma. Entonces yo estoy desviando unos fondos y estoy creando una necesidad de unos gastos, porque para un ayuntamiento la recogida de la basura es un gasto. ¿Me estás entendiendo? Precisa y perfectamente te estoy entendiendo. Ahora, lo estoy extrapolando porque nos fijamos mucho en la ilusión fiscal que habla de los paraísos a nivel de la corrupción administrativa la corrupción administrativa pública, pero de la privada... Evasión, no ilusión, es evasión, no ilusión. Evasión.
La evasión es cuando tú haces artimañas para pagar menos impuestos, pero no de no de las ganancias, sino del proceso normal. ¿Entiendes? Perfectamente. Entonces ahí es que ese dinero, entonces tú coges, no lo puedes tener aquí porque tú dijiste que es menos, entonces tú lo colocas en un paraíso fiscal. No vas a pagar impuestos porque el paraíso Para fiscal hacer no te va a ilusión, para hacer cobrar. ilusión tengo que sacarlo del país, tengo que llevarlo a un paraíso. Mira, es que hay muchos mecanismos, porque es que la ilusión tú le estás diciendo que no tuviste eso, o sea, tiene Porque el bien podría componente. dejarlo líquido en el país Claro, y lo dejarlo puede en dejar mis líquido, arcas. lo puede dejar utilizable y demás, porque es que tú le estás diciendo, deje ahí, mire, yo me gané 40 millones de pesos, estas fueron mis transparencias de mis ventas, ¿verdad? Me gané, o sea, ya yo hice todos los cálculos, pagué todo y demás. Ahora, para yo producir eso, yo tuve que comprar una patente o yo tuve que contratar X compañía. Regularmente la ilusión está enfocada a bienes intangibles, ¿me entiendes? Entonces, es verdad, yo tuve esa ganancia, pero yo compré una patente para hacer esa producción. Entonces, me quedó, cuando pago la patente, me van a quedar 15 pesos, pero eran 40 mis ganancias. Entonces, ¿por qué el empeño? ¿Por qué el empeño de dejarla fuera, la ilusión fiscal? Mira, no sabría cuál sería Ay, el y beneficio tú que que pasas todos los puedan días por el Congreso no sabes. identificar. Entonces yo No, que tú pero aquí vas a saber menos, por eso te estoy preguntando. yo paso por fuera. Ah, ok. No sabría realmente poderte decir, pero ¿qué pasa? Que nos deja una perspicacia y una duda enorme a la población, porque mira, países desarrollados como Europa, Estados Unidos, tienen unas herramientas jurídicas que le permiten a los grandes empresarios de hacer algunas artimañas parecidas a esto, a lo que es una elusión fiscal, que no es más que aquellos grandes empresarios que destinan una parte de sus ganancias a fundaciones y donaciones. Sí. Muchas veces esas fundaciones son o sea, para ellos mismos, no para beneficiar a nadie, sino que ellos dicen, bueno, de 40 millones de dólares que me gané, yo voy a poner 20, 10, 15, y el gobierno no se lo puede prohibir, pero fíjate cómo es que de esa proporción tú vas a poner una cantidad en una fundación, pero también tú tienes que reportar beneficiarios de la fundación. Porque si no, eres perseguido, pero eso le da en países desarrollados como Estados Unidos, Europa, también la facultad y la herramienta, el dueño del dinero, de poder utilizarlo. Exacto, pero ¿qué pasa con esos países? ¿Qué pasa con esos países? ¿La mentira qué es en esos países? ¿Un delito? Fatal. Fatal, Sí, es un delito. Es fatal Y en República Dominicana, ¿qué es el mentir? Un deporte. Bueno. Que no lo han llevado a la Olimpiada porque hubiese que llevar a los 10 millones de habitantes que habemos aquí a competir a ver cuál es más hablador. Tú sabes que vamos viendo lo bueno y lo malo, lo copiamos indiscutiblemente de los países desarrollados. Copiamos lo bueno, copiamos lo malo. Pero lo que te quiero decir es que leyes y normas que bien pueden ser aplicadas en esos países desarrollados porque tienen un nivel cultural, que tienen preservado unos valores que les son intrínsecos, diferente a estos países tercermundistas, que lamentablemente no abrazamos los valores, que el mentir es un deporte. Por ejemplo, ¿qué ganas tú, un ejemplo, con poner una ley en un país donde la negligencia solamente se persiga en la pensión alimentaria, si el hombre no le da los cuartos al muchacho? Después aquí no hay más nadie por negligencia. Y aquí, por ejemplo, un fiscal inobserva un elemento en una investigación o un policía inobserva, contamina una prueba y esa negligencia comprobada pone en riesgo. No acarrea ninguna situación, ninguna consecuencia jurídica. No hay consecuencia jurídica, no hay un régimen de consecuencia en la República Dominicana. Entonces, no es lo mismo una ley en Estados Unidos o en Europa, como tú has señalado, que una ley en República Dominicana. Y algo muy importante, Wilson, con relación a este tipo de
de leyes cuando son en República Dominicana y cuando son en un país ya desarrollado, es la interconectividad de los sistemas. Esa es otra. Eso es muy importante. Aquí porque tú vas, y escúchame, aquí hay una desconexión en todos los niveles. Tú vas a una clínica, vas donde esta secretaria, ¿verdad? Te pregunta los mismos datos que te preguntaron en emergencia, pero te pregunta los mismos datos cuando tú vas donde otro médico. Es decir, es una desconexión total en todos los sentidos. Y eso tú lo estás viendo en el sector privado. En el sector privado. Imagínate tú en el sector público, donde, por ejemplo, los archivos de la policía son diferentes a los de la fiscalía. Y los archivos de la fiscalía, mira el caso más patético. Más patético. Por ejemplo, ahora se aprobó, en una de las cámaras, se aprobó la forma opcional de la colocación del orden de los apellidos por parte de los hijos. Correcto. Es decir, usted quiere el nombre, el apellido de la Por madre parte de primero los que el del padres. padre, perfecto, lo puede hacer. Pero la misma Junta le está pidiendo a los congresistas que le aprueben la digitalización, la legalización de la digitalización para automatizar el registro civil. ¿Qué te puedo decir? Mira por dónde es que registro andamos. civil, Entonces, maravilloso. un pero país no tiene como conectividad. este necesita una reingeniería de sus estructuras para Total. que este tipo de leyes puedan prosperar, porque de lo contrario tenemos montones de leyes. Nosotros citamos la ley de lavado de activos. Nosotros citábamos, por ejemplo, el código comercial, civil y comercial. Son códigos que tienen sus bondades, Claro que sí. pero ¿de qué nos sirven? Pero deben de ser actualizados porque aquí tenemos ordenamiento, o sea, dentro del ordenamiento jurídico de República Dominicana tenemos una inobservancia hacia el pasado. Entonces eso nos lleva a cometer errores hacia el futuro. ¿Por qué? Porque tenemos códigos hasta del año, yo no sé ni, o sea, El código Trujillo. 1900 y Sí, qué sé yo cuánto. O sea, sí. tenemos códigos de inicio de siglo donde la vida, todo cambió. Entonces debemos revisar, hay que revisar. O sea, yo sigo esperanzada en que llegará pronto una revisión global de todo el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, porque hay muchas cosas que si se interconectan, entonces vamos a ponerla en el orden lógico que va, vamos a reformar todas aquellas cosas y vamos también a actualizar a lo que estamos viviendo hoy en día. Es muy cierto. Mira, por ejemplo, yo me fijaba en días pasados en una causa de una persona amiga. Demandó la empresa para la que trabajaba por sus prestaciones laborales. Pero en esas prestaciones laborales había evasión fiscal, pero la DGI ni se enteró. Pero ahí también se estaba violando la ley de seguridad social. No le estaban pagando. Pero tampoco Nada. se enteró. La empresa fue Merece, condenada al pago de las atribuciones. Mira la desconexión. Fue condenada al pago de las atribuciones al empleado que había sido cancelado, que era una conserje, ¿verdad? Sí. No le querían dar sus prestaciones, 3 pesos. Ok, lo condenan y se la dan. Pero la evasión de los impuestos, la evasión, No es condenada. no, exactamente, la evasión de la seguridad social, tampoco. Y eso el Estado, por esa desconexión que hay, esa desinformación, es mucho los recursos que pierde. Y Claro. mucho es la impunidad que hay en la República Dominicana, porque la impunidad de aquí no solo es el hecho de que el político robó y no lo trancaron, también de muchos de nosotros que cometemos ilícitos penales que pasan inadvertidos y ocasionan un daño social, un daño económico, Tremendo. y no o sea, hay un y muchas mecanismo veces- para Y perseguirlo. muchas veces, o sea, no que muchas veces, sino el común denominador del ciudadano común no tiene idea de que está siendo afectado, ni tampoco tiene idea de cuáles son sus derechos. Entonces, fundamentado en esa ignorancia global que tiene República Dominicana, con una mayoría con baja formación académica y demás, es que todo esto prospera, porque cuando tú tienes un personal
que tú me dices, bueno, yo tengo 500 empleados, pero tengo 50 de esos 500 que son profesionales. Y de ahí para abajo, todo lo que son técnicos auxiliares, personas que no tienen. Entonces, voy a explotar a este grupo, porque este grupo desconoce cuáles son sus derechos. Entonces, con el desconocimiento vienen este tipo de situaciones, porque cuando tú desconoces algo, es difícil tú reclamarlo, es difícil tú saber. Inclusive, yo te puedo decir que en la práctica me encuentro con una cantidad de personas hasta asustadas para reclamar sus propios derechos y beneficios. Sí, sí, la gente teme reclamar sus derechos. Me contactan, doctora, ¿usted cree? O sea, desde que te comienzan a hablar, tú le sientes el miedo, porque si trabajan en una empresa, en una institución, entienden que esos lugares donde trabajan son monstruos frente a ellos, que se lo van a tragar y que no tienen nada que reclamar ni nada. Pero pasa igual, eso es en la parte comercial, pero pasa igual en la otra parte también, en lo penal. Sí, claro. Que fulano no se atreve a denunciar un punto de droga porque no tiene ninguna protección. No hay protección. Que fulano no la dejó dormir, pero no se atreve a ir porque no sabe qué va a pasar después. Es decir, y muchos casos, yo he sabido, Wilson, de personas que, por ejemplo, llaman, mira, al lado de mi casa hay una música que no me deja dormir o lo que sea. Y de las mismas personas donde tú haces la denuncia, le dicen al ciudadano que está queriendo que todos escuchen la música que él escucha, le dicen, pero fue fulano que llamó. Exactamente, tan sencillo como eso. Entonces, esto por un lado, el temor que tiene el dominicano frente a la ley a reclamar sus derechos, sumado a lo que nos dice la historia. Nosotros centramos toda la esperanza del mundo en una ley de partidos políticos y una ley electoral. Y les decía a unos políticos amigos, yo no sé qué tanta esperanza ustedes centran en una ley de partidos cuando ustedes los políticos no respetan ni a su madre. Entonces, viendo esto, estamos centrando una esperanza descomunal en una ley de extinción de dominio que la pintamos como la panacea. ¿Podría pasar lo mismo que ha pasado con la ley de partidos políticos que prohíbe el transfugismo político, que tiene una serie de figuras que son totalmente inobservadas? ¿Qué tendría esta ley de supremacía para el cumplimiento? Yo entiendo que los tiempos han cambiado y con ellos los ciudadanos. Aunque seguimos dentro de una sociedad con mucho desconocimiento, no menos cierto que hay un grupo de personas que le interesa que las cosas se hagan bien. Lo mejor para esto es que sigamos observando cuáles son estas acciones que están haciendo desde el rol de los legisladores y seguir reclamando, porque es la única manera que vamos a poder tener un instrumento jurídico que realmente sea funcional. Y sobre el todo empoderamiento social es vital. Histórico, claro, sobre todo para el momento histórico que está viviendo República Dominicana, donde tenemos una cantidad exorbitante de personas dentro del régimen de medidas de coerciones por delitos de la administración pública, delitos de ataque al patrimonio público, y también ha habido un auge en los últimos años con relación a la condena y coerción del narcotráfico. Entonces tenemos dos tipologías jurídicas que están siendo muy perseguidas y estamos en un momento histórico de la República Dominicana para poder recuperar de manera permanente una cantidad de bienes, tantos inmuebles como muebles, que pueden ser para el uso de la ciudadanía, mansiones, penthouse, vehículos de lujo y de todo que se pueden poner. Fincas que pueden ser productivas, por ejemplo, nosotros vemos a un hogar crea vendiendo muñequitos y juguetitos en la calle, en una franca violación, por una franca violación de la ley, por inobservar el porciento que le corresponde en la lucha contra el narcotráfico de las incautaciones. Con la cantidad de fincas que hay aquí, esos muchachos debiesen estar metidos en invernaderos, igual que muchos de los privados de libertad, de los presos privados de libertad.
en la República Dominicana. Y la Claro, corrupción... se pueden hacer programas Exacto. para esa reinserción de esas personas que están ya condenados, ¿verdad? Que tú sabes que vas a tener que mantenerlo como Estado por 20 años, pues vamos a ponerlo a ser productivo, vamos a ponerlo a que fabriquen artesanías, que produzcan la tierra. Con lo que se cogían, yo creo que sí. Con eso mismo, o sea, y cuando tú verificas todo eso, o sea, cuando terminemos estos procesos que están todavía en tribunales y demás, es mucho el dinero, es mucho el dinero que se puede recaudar, y que hay mucho dinero también que ellos dentro de la investigación van a tener que estar fuera del país y que pueden retornarlo a nuestro territorio para invertir en la educación, en la salud, en las comunidades. O sea, es mucho lo que se puede hacer. Esto podría convertirse en una cacería de brujas también, déjame decirte. Porque sí, aquí el dominicano actúa muy a la ligera. Yo soy profesor de una escuela, de un colegio, y de buena primera salgo con un colegio de millones de pesos, como uno que está sonando, tú lo sabes bien, ¿verdad? De millones de pesos, y de forma muy descarada, yo hablo en contra de la corrupción y de la impunidad en la República Dominicana. Pero mi bien, ¿de qué es producto? De un hecho ilícito. De un hecho ilícito. Entonces, todo el que haya cometido esos ilícitos penales corre su riesgo de una u otra manera con esta ley. Porque si bien es cierto, no es retroactiva, también es cierto que tiene otras implicaciones que podrían perjudicarle. Y si vemos, por ejemplo, la historia, yéndonos a unos años atrás, donde o sea, esos casos muy sonoros con relación al narcotráfico, digamos que Quirino, Sobeida, Figueroa Agosto, entre otros más, o sea, casos muy sonoros que fueron extraditados y demás. ¿Dónde está ese proceso que se le hizo de decomiso civil de esos bienes? No se realizó. Pero tampoco hay un solo fiscal ni un solo juez preso por haber inobservado ese procedimiento como mecanismo social para recuperar esos bienes, porque ahí es donde está el régimen de consecuencias del que nosotros hablamos. Es que se inobserva la ley por parte de profesionales de la ley y no tiene ningún costo. Por ejemplo, y escúchame, el caso de los tucanos se cae por una mala instrumentación del expediente prácticamente dicho por la jueza, cuando dijo tuvieron la oportunidad de oro. Es decir, se cuentan con los suficientes elementos condenatorios y ustedes no lo quisieron incluir. No lo presentaron. No lo presentaron a tiempo, ¿verdad? Claro. Pero esos fiscales siguen siendo fiscales, siguen siendo abogados. Sí, si hubiese un régimen de consecuencias que te dijera a ti que ese fiscal pierde su exequatur como abogado, lo cancelan como fiscal y lo enjuician por complicidad, otros no cometieran esos ilícitos penales. Lo que pasa es que aquí el delito sigue siendo un negocio. Y mientras el delito sea negocio, seguirá gente negociando con él mismo. Porque si quebrara al delincuente, como decía un economista de los Estados Unidos, si se quebrara al delincuente, la delincuencia desapareciera. Exactamente. Y, ¿qué te digo? La delincuencia existe en las mejores naciones del mundo. En las mejores naciones del mundo. En las mejores naciones. Ahora, lo que sí también debe ir de la mano con unos regímenes de consecuencias que sean reales, aplicables, que sean posibles, porque es que si yo creo una herramienta jurídica donde constitucionalmente no voy a poder aplicarla, entonces no estoy en nada. Exactamente. Si yo creo una herramienta jurídica que tiene una prescripción donde en este momento o en los diferentes momentos históricos de la persecución podemos ver cómo esas personas, aunque cumplan su condena y demás, no le fueron perseguidos los bienes y ya en este momento histórico tampoco se le puede hacer. ¿Entiendes?
Entonces, si dejamos pasar y creamos una herramienta que prácticamente va a venir a cubrir lo mismo que tenemos, entonces no le veo razón a la creación de una herramienta jurídica de esta naturaleza. Pero eso soy yo desde mi punto de vista, pues. Quizá Muy válido, muy válido. La prescripción de la acción... con más inteligencia tengan consonancia con la creación. Aunque ha dejado implícito esta parte de la prescripción de la acción de extinción de dominio. Mira, la prescripción, de acuerdo a lo que dice el artículo 10 de este nuevo instrumento o instituto jurídico que se pretende seguir aprobando, nos dice así textualmente que la acción de extinción de dominio será imprescriptible para todos aquellos bienes de origen ilícito, pero los bienes de destinos ilícitos van a tener 20 años de prescripción. Eso ahí juega un poco, para mi punto de vista, a muchas cosas. Porque los bienes de destino son aquellos que se utilizan como instrumentos para la generación de un hecho ilícito. Entonces, si yo busco uno de destino, se me va a terminar el tiempo. En 20 años ya busco el mecanismo de cómo... Pero los de origen ilícito, no, le estoy dando la oportunidad al delincuente a que se renove. Estoy dándole una brecha. Desde mi punto de vista, yo lo dejaría todos imprescriptibles. En ambos casos, ya sean los bienes de origen ilícito o los bienes de destino ilícito. Porque le estoy dando la herramienta al delincuente ilícito, de cómo hacer la cosa. ¿Cómo podríamos identificarlos o diferenciarlos? ¿Los bienes de origen ilícito o destinos ilícitos? Mira, los bienes de destinos ilícitos son aquellas herramientas que tú utilizas. Por ejemplo, en el lavado de activos se utilizan muchísimos bienes de destino, que por ejemplo, por medio del narcotráfico o la criminalidad organizada se consigue dinero, es un bien de destino. ¿Entiendes? Lo que tú adquieres por la utilización directa de ese tipo de economía o de dinero que tú generas por esos delitos. Y está lo que es aquella persona que tú convences o incluyes dentro de tu entramado delictivo para que te haga una parte de la operación. O sea, tú por medio del narcotráfico genera ingresos, pero la otra persona te instala una tienda, una boutique, un centro de belleza, un sinnúmero de un estudio de grabación, y ese dinero tú lo vas a coger en efectivo y lo vas a pasar por un proceso de estratificación que no es más que la introducción de un dinero ilícito de manera legal al sistema financiero del país. Entonces, ese instrumento, tú eres la dueña de la tienda y está a nombre tuyo, pero ahí nadie va, tú no compras, tú reportas transacciones diarias de ventas. Entonces ese es un bien de destino. Entonces igual como tú serviste de instrumento para crear, o sea, para lavar un dinero que es de procedencia ilícita, entonces también vamos a quitártelo. Eso para que ustedes observen que esta ley de extinción de dominio no solo es de persecución de política administrativa pública, no, sino claro, de todo lo que tenga que ver con el ilícito penal de la corrupción y el dinero proveniente del narcotráfico, claro, y del lavado de activos. Y no solamente de ahí, está también lo que es delincuencia o criminalidad organizada, el tráfico y el trata de personas, Wilson, un elemento muy importante del secuestro, cuando estamos hablando de vidas humanas, de personas, para mí es el delito. O sea, hay redes organizadas a nivel mundial de tratas de personas. Y desorganizadas porque, por ejemplo, aquí en la frontera, estos generales que tienen villas y fincas productos de el trasiego de indocumentados por la frontera, también son pasibles de persecución. Claro que sí. Porque no justifican con su trabajo los bienes que ostentan. Es que si usted lo que se gana son 80,000 pesos, no me diga usted a mí que usted va a tener una casa de 50 millones de pesos. Perfecto. Y mira, dentro de los hechos ilícitos susceptibles de la extinción de dominio,
cae esa parte, la de enriquecimiento fraudulento. Exacto. O injustificado, ¿verdad? Enriquecimiento injustificado, porque, y no solamente va enfocado a lo que es el tren público, porque ahorita hablábamos de la parte de la elusión fiscal. Si tú como empresa privada realizas este tipo de artimañas, entonces te estás enriqueciendo de manera injustificada. Pero si tú como empleado público o derivas bienes y te enriqueces, te beneficias a ti, tu familia de manera, o sea, te beneficia de manera particular por tu puesto que ostenta, también hablamos de enriquecimiento injustificado o enriquecimiento ilícito. Pero la quiebra fraudulenta también es un ilícito susceptible de extinción de dominio. Si usted se declara en bancarrota, siendo mentira, porque usted hizo desvío de fondos, usted le puso, ay Dios mío, ¿cómo buscarte un ejemplo? Usted puso la empresa a nombre de su mamá, o Exacto. comenzó a desviar dinero para el de los hijos, para un sinnúmero de artimañas que utilizan también. Entonces la quiebra fraudulenta en el sector privado es susceptible de extinción de dominio. Porque hemos visto históricamente en República Dominicana una persona quiebra, hasta quema parte de su estructura de negocio y se declara en bancarrota y a los 2 o 3 meses surge como el ave fénix. ¿De dónde usted surgió otra vez? ¿Con dónde está ese dinero? Caramba, sí. Esa prosperidad. ¿Cómo fue que usted creó este edificio tan rápido? No, como lo prestó el hermano mío. Vamos a ver la línea secuencial de ese dinero. ¿Cómo fue que su hermano, hace 5, 6, 7 meses, cuando usted comenzó a pensar esa quiebra, le transfirió a usted los fondos, o a su mamá, o a su hijo, o al vecino, a quien sea? Vamos a buscar la línea conductora de ese dinero. ¿Cómo fue que se fue? Señores, pónganse a trabajar serio, que esto se pone feo para lo que les gusta cosechar sin sembrar. Hay 2 hechos más, Wilson, que está la defraudación tributaria o aduanera. Ajá. Que ya sabemos lo que es la defraudación fiscal o evasión fiscal. Todo eso va englobado ahí dentro de esos ilícitos. Y el tráfico de armas. Por ejemplo, una de las defraudación aduanera, yo he escuchado, he visto personas que mandan vehículos por pieza. Sí. Para ponerte un ejemplo. Sí, sí. Porque tienen que, pero no es ilegal. No los vehículos. Esa televisión, ese monitor que yo tengo enfrente, llega aquí por piezas, desensamblado. Pero no es ilegal ahora. No, técnicas administrativas. Eso, ¿cómo tú lo vas a vender? ¿Lo vas a vender al costo de la pieza? Porque no es lo mismo tú traes pieza que tú traes un carro, no te cobran lo mismo. El carro tú lo metes en caja, así, envuelto, y en un espacio donde te caben 3 cajas, donde te cabe un carro, te caben 3 de esos uno encima de otro, ¿ves? Entonces son menos costos aduanales, son un sinnúmero de cosas. Pero ojo, eso no es ilegal, el tú traer por pieza las cosas, no es ilegal. Ahora, ¿cuál es la secuencia de eso? Porque tú bien, si tú eres un dealer, pueden tener la necesidad de tener piezas en existencia para tú proveerle a tus clientes, que tú vendes X marca, pero cuando tú le traes constantemente todos los carros desarmados, para tú entonces hacer aquí el proceso de armado y venderlo, entonces ahí entra en una situación. El registro que se hace en aduanas, es decir, el concepto no es el mismo. Yo traer esa cámara completa, ¿verdad? Igual. Y pasar y pagar los impuestos que está en una tabla que me dice a mí que una cámara marca tal, cuesta tanto y por tanto paga tanto de arancel. No es lo mismo que yo traerla por pieza para enmascarar y venderla. Pero entonces no en el mercado. Quiero que le quede a la ciudadanía el hecho de que eso no es ilegal. O sea, las personas que están haciendo este tipo sino que es algo que es como país que debemos de poner el control. O sea, que son las herramientas no es ilegal, pero es irregular. Pero es irregular. Claro. Exactamente. Minutito final, Doris, porque usted tenía que irse antes de tiempo, pero yo te dejaba hablar tranquila. Bueno, no,
con relación a la prescripción, lo que hemos hablado, que desde mi punto de vista entiendo que debe ser imprescindible para ambos casos, cuando son de origen y cuando son bienes de destino, para no darle ese chance al entramado delictivo de que puedan hacer nuevas modalidades enfocado únicamente a lo que son los bienes de destino, porque en 20 años ya se acabó. Porque eso trae otras cosas. O sea, si prescriben 20 años, yo no te puedo condenar a más tiempo tampoco. O sea, que son muchas cosas las que vienen ahí. Sí, pues esta es solamente una introducción que hemos hecho a un importante panel que, si Dios quiere, vamos a tener próximamente, que ya le estaremos informando, ya después de aprobada la ley, un panel importantísimo sobre la ley de extinción de dominio para que expliquemos punto por punto qué podría significarle a la población y lo extrapolemos aquí al Cibao aplatanado, ¿verdad, Doris? Gracias del alma, que tengas un buen viaje. Sé que te diriges para mí un placer enorme poder compartir contigo siempre. Gracias del alma y que tengan un buen día. Y a ustedes, mis amigos, hasta aquí el poder de la información en el día de hoy. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. Recuerden ustedes que en el día de mañana, las cosas como son, de 9 a 10 de la noche, ahí le estaremos esperando. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información. Hemos guardado este momento especial porque nosotros decimos siempre que solo nosotros podemos lograrlo por la calidad de gente que tenemos a nuestro alrededor. Gracias del alma por siempre estar con nosotros, este gran amigo, este gran hermano, que me siento ser dueño de su talento, porque cada vez que les necesito, toco la puerta y ahí está. Bonito que canta, bonito que suena. Duro, fuerte, como un hierro. Con el fuego de su presencia se pone al rojo. Se enciende, se calienta la pista con el maestro Willy Hierro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano
cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Ay. Gracias a la vida. Gracias. Gracias, mi gente. Para mí es un placer estar esta tarde con ustedes, acompañando a mi hermano Wilson Gómez en su 15 aniversario. Realmente es algo maravilloso. Y hay algunas canciones que he querido traer alusivo a lo que es la carrera de mi hermano Wilson, como esta que dice así. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información.